muchas series de asesinos. Este es uno de los rasgos que los programas estos presentan como comunes a asesinos psicóticos. Los asesinos psicóticos, los asesinos en serie, lo que hacen después de cometer su crimen es sentarse a comer. Así que quién sabe cómo les iría a los hermanos de Jacob si tuvieran que ser analizados por alguno de estos productores o por algunos de estos psiquiatras que usan en estos programas. Porque ¿qué clase de hombres pueden ser quienes se sientan a comer y probablemente a burlarse después de que han tirado a su hermano menor en una cisterna en medio del desierto? Así era. Esa es la clase de familia que tenía José. Pero justo en ese preciso momento, cuando ellos se están burlando, cuando ellos están celebrando que se van a deshacer por fin del soñador, pasan los ismaelitas. Y Judá propone un plan para sacarle provecho a la desgracia de José. Versículo 27. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y se cerró el trato. Y José fue vendido por 20 monedas de plata, que en ese entonces era el precio de un esclavo. Si eso les recuerda a alguien más que fue vendido por piezas de plata, no es casualidad. Judas es descendiente de Judá. Y miles de años después, Judas hizo lo mismo que su antecesor. Vendió a su maestro por 30 monedas de plata. El crimen ya estaba hecho. Faltaba nada más un detalle. El detalle que todos los criminales se enfrentan. El problema, dicen estas gentes que salen en los programas de los que les digo, no es matar a una persona. No es deshacerse de alguien matándolo. El problema es qué hacemos con el cuerpo. ¿Cómo encubrimos el crimen? Es el problema que estaban ahora afrontando los hermanos de José. No era tanto que les doliera lo que iban a hacer con su hermano, lo que habían hecho. Era ahora cómo nos tapamos, ahora cómo nos cubrimos. ¿Cómo encubrimos el delito? Suerte para ellos que en ese entonces no había medicina forense, ni tampoco había los policías de CSI. Pues cuates, con una paleta que dejes, con eso ya te amolaste, te sacan que tú fuiste. O a lo mejor con una colilla de cigarro que se te olvide ahí, ya caminaste. Ellos, yo no sé cómo le hacen, van y le hurgan y saben. Los habían de contratar aquí para acá. Pero en ese entonces no había ni medicina forense, no existía CSI. Horacio, ¿cómo se llama el que te... Horacio, CSI Miami. No había Horacio. Entonces lo que hacen es fácil. Agarran la túnica, matan un cabrito, empapan la sangre y van y le dicen a Jacob, mira, alguien mató a tu hijo. Una bestia lo destrozó. Así que no había pruebas de ADN, no había medicina forense, no había detectives de CSI. ¿Qué le queda a Jacob? A Jacob le queda empezar a vivir la tragedia y el drama que muchas familias y muchos padres enfrentan hoy. Vivir sin saber qué fue de su hijo. Yo creo que eso es lo peor que le puede pasar a un padre. No saber qué fue de tu hijo. Pensar que se murió y pensar cómo se murió. ¿Qué fue lo último que pensó? ¿Qué atravesó por su mente cuando se estaba muriendo? No lo sabes porque no lo tienes. El versículo 28 nos dice lo que pasó después.
Cuando pasaban los madianitas, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Allí es donde José en Egipto es vendido al capitán de la guardia de Faraón, un hombre llamado Potifar. Vamos a detenernos aquí para analizar un momento hasta ahora la historia. ¿Qué nos dice Génesis 37? Génesis 37 nos muestra una historia fea. Nos muestra una familia estropeada. Nos muestra unos hermanos psicóticos. A un joven caído en desgracia. Y Dios, ¿dónde está Dios? Si ustedes ven todo el capítulo 37, así como les acabo de decir, que en los primeros versículos de 1 Corintios no hay un solo versículo que deje de mencionar a Cristo, en el capítulo 37 de Génesis no se menciona a Dios ni una sola vez. ¿Y cuántos capítulos son? Son 36 versículos. En los 36 versículos ni una sola vez se menciona a Dios. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Podemos decir entonces que Dios abandonó a José a su amargura, que Dios abandonó a José a la locura de sus hermanos. Por supuesto que no. Aunque todo parece estar de cabeza y fuera de control, José está exactamente en donde Dios quería que estuviera. En el campo de ovejas primero, reportándole a su papá las fechorías de sus hermanos, contando sus sueños, buscando a sus hermanos, en el pozo en medio del desierto, caminando como esclavo en Egipto, llegando a Egipto. Aunque esta cadena de sucesos parece oscura, parece caótica para José, todo sigue el curso que Dios ideó desde el principio. Así que tenemos que resumir este mensaje en dos lecciones importantes. Primero, hermanos, cuando Dios llama a alguien, a menudo permite que las dificultades aparezcan, porque nuestra fe tiene que ser probada. Una fe que no es probada es una fe teórica, y una fe teórica no sirve, porque uno no sabe en qué cree hasta el momento en que uno tiene que depender de lo que cree. Amén. Y ese momento es el momento de la prueba. Los peores enemigos de José fueron sus propios hermanos. Y lo que empezó como un odio terminó en envidia, que llevó a una conspiración, que resultó en violencia y terminó en traición. Y luego en una mentira para encubrir la traición. Entonces la primera lección es esa. Siempre que usted quiera servirle a Dios, va a encontrar dificultades. Siempre. Pero la lección número 2 es que cuando Dios elige a alguien, ningún enemigo, ninguna dificultad puede detener los planes de Dios a favor nuestro. Ese es el lado bueno de la historia. Nada de lo que hicieron sus hermanos pudieron alterar los planes de Dios para José. Como nada de lo que intente nuestro verdadero enemigo puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos 8 dice, nada puede separarnos de Él, ni nuestras preocupaciones de hoy, ni nuestros temores por el mañana. Y luego dice Pablo, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, al principio de Génesis 13, José es un pastor de ovejas. Al final de Génesis 37, es un esclavo en Egipto. ¿Estaba mejor o estaba peor? ¿Qué piensan? ¿Peor? Eso depende desde el punto de vista en que lo veamos. Depende de qué tan grande es el Dios en el que creemos. Porque recuerden que dijimos, José estaba exactamente en el punto en donde Dios quería que estaba.
Y eso nos lleva a las preguntas del principio. Hay dos días importantes en la vida de toda persona. Uno es el día en que nacemos, el otro es el día en que nos damos cuenta por qué. A José le tomó mucho tiempo darse cuenta por qué había nacido. La pregunta es, ¿lo sabemos nosotros ya? ¿O también estamos apenas esperando averiguarlo? Creo que la respuesta correcta es que nacimos para servir al Dios que nos eligió, nos llamó y nos salvó en Cristo Jesús. Para eso nacimos. Los demás son solamente detalles. Por eso dijimos desde un principio que el verdadero héroe en la historia de José es el héroe en la historia de cada uno de nosotros. Ese héroe es Dios. Porque la historia de José ilustra cómo Dios logra sus propósitos para un hijo suyo, aunque por mucho tiempo nosotros no tengamos ni idea de cuáles son esos propósitos. Y ese debe ser un consuelo real para nosotros. Porque la realidad es que muy pocas veces nos damos cuenta de todo lo que Dios tiene planeado para nuestras vidas. Y es solamente cuando miramos para atrás, cuando podemos percibir que cada pieza del rompecabezas está en su lugar. Que cada cosa buena o mala pasó porque tenía que suceder. Hermanos, no veamos para atrás. Si nos ponemos en hoy ustedes y yo no sabemos qué va a pasar ni siquiera mañana lunes. No lo sabemos. Pero sabemos una cosa: los planos de nuestras vidas los diseñó Dios. Y Él va a ir desenvolviendo el plano de cada una de nuestras vidas para llevar a cabo el proyecto que Él tiene para nosotros a la perfección. Nada va a dejar de acontecer. Nada va a dejar de suceder. Pero lo mejor es que todas las cosas que sucedan llevarán el propósito final de hacer de nuestra vida lo que Dios ideó para cada uno de nosotros. José es la prueba de que podemos provenir de una familia loca, de una familia caótica, de una familia disfuncional y aún así hacer grandes cosas para Dios. Eso nos debe quedar claro hoy. No importa si nuestra familia está en problemas, si nuestra familia es un caos, si nuestra familia es disfuncional, no se les olvide, ustedes son hijos de Dios. Y el propósito de Dios para sus hijos siempre, siempre es para bien. Aún nos falta mucho por ver. Apenas estamos dejando a José, llegando a Egipto. Y vamos a ver cómo cada acontecimiento de su vida nos lleva al Dios grande de José. Y la buena noticia es que el Dios grande de José es el Dios de ustedes y nuestro, porque Él nos eligió en Jesucristo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu